Hola, buenos días chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. Vamos a ir comenzando despacito el teórico de hoy, mientras se van uniendo los que faltan. Bueno, eh, vamos a trabajar a partir de hoy con los temas que corresponden a tercera era, ¿sí? Voy a compartir pantalla con ustedes. Bueno, estamos. Bien, como pueden ver, esta tercera era corresponde trabajar con el sistema inmune. Ustedes sabían que dentro del dictado de esta materia aparecía inmunología y dejamos a la inmunología para desarrollarla en esta parte, en la tercera era, y vamos a trabajar con diferentes componentes del sistema inmune que lo vamos a abordar desde puntos de vista fisiológicos y también desde el punto de vista patológico. Pero antes de comenzar, quiero hacer algunas aclaraciones. Primero, si ustedes se fijan en el cronograma de actividades, tienen tres parcialitos a lo largo de lo que corresponde a esta tercera era, parcialitos de teórico. Con respecto a la regularidad, se les va a pedir que tengan de los tres parcialitos, 2 sí o sí aprobados y un promedio de 4 entre los tres parcialitos. O sea, la idea sería que la suma de los tres parcialitos le dé un valor de 12, como para que el promedio les dé 4. ¿Está? Lo que están viendo acá es la bibliografía recomendada por la cátedra. Vamos a trabajar con libros de inmunología humana. Por ahora vamos a dejar un poquito de lado los libros de bioquímica y vamos a empezar a trabajar con los libros de inmunología humana. Los autores que recomendamos desde la cátedra y que ustedes pueden encontrar en la biblioteca son estos autores que yo les presento acá. El primero es el Feinboim. Tienen acá a la derecha la imagen de una de las ediciones del libro de Feinboim. Normalmente nosotros recomendamos las ediciones más recientes, justamente porque nos va a permitir tener la información actualizada, ¿sí? La inmunología es una ciencia que avanza, que constantemente se está actualizando, y es por eso que normalmente cuando se les pide que utilicen bibliografía, tratamos de recomendar los libros, en el caso del Feinboim, a partir de la 6ª edición. Acá la edición que ustedes tienen en la imagen es, a ver un segundo, porque tengo el libro acá, es la 6ª, justamente. Creo que en el caso de Feinboim puede llegar a haber una edición más, pero no más que eso. Y el otro autor que recomendamos es Havas. Havas recomendamos a partir de la 7ª edición, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª. Acá en la imagen tienen la 8ª y la 9ª edición, justamente, que son las ediciones, bueno, está la 10ª también, son ediciones recientes y las más actualizadas. Estos libros los pueden encontrar online, así que también los pueden bajar y tener disponibles. Lo que sí les recomiendo la lectura de los capítulos que se van a recomendar. No recomiendo, porque me pasó y mucho
en el examen de segunda era, que aparentemente están estudiando de apuntes que han hecho algunos otros alumnos, y los apuntes están teniendo errores conceptuales, y ustedes están repitiendo los errores conceptuales y les termina yendo mal en los exámenes. Así que les recomiendo directamente que estudien de los libros, y ustedes mismos armen sus apuntes a partir de la bibliografía, ¿sí? Traten de no utilizar apuntes realizados por otras personas, no es recomendable, sobre todo porque veo que hay un apunte que está circulando y que tiene errores conceptuales, y ustedes están repitiendo esos errores conceptuales, ¿sí? Tampoco recomiendo que, por ejemplo, utilicen el capítulo de inmunología que tiene el libro de fisiología, porque piensen que acá estamos usando un libro completo para estudiar a la inmunología, y ahí lo que van a buscar es un solo capítulo. Indudablemente les va a faltar información y van a estar desaprobando los exámenes por falta de información, ¿sí? Así que ojo con esto, por favor, recomiendo la utilización de los libros. Sí, pueden hacer apuntes a partir de mis clases, pero mis clases están basadas en los libros, así que indudablemente van a haber cosas que en algún punto van a tener que leer de los libros, pero sí, pueden hacer apuntes de las clases. De ahí va a haber muchísima información, inclusive va a haber información que van a tener que recurrir a los libros para poder entender, muchas veces porque yo las voy a ir resumiendo, y quizás ustedes necesiten un poco más para comprender lo que les estoy diciendo, y ahí es donde la recomendación es dirigirse a la bibliografía. ¿Está? Bueno, dicho esto y hechas estas aclaraciones, vamos a empezar. La idea es empezar con algunas definiciones generales. La clase de hoy, chicos, es una clase presentadora. Nosotros en esta clase vamos a presentar al sistema inmune en su totalidad, vamos a presentar a los integrantes que conforman el sistema inmune, y ya a partir de la clase que viene vamos a empezar a hacer una especificación de cada uno de los detalles que hace a la inmunología. Bueno, como saben, vamos a hablar de inmunología. La inmunología es una ciencia que estudia el sistema inmune, así como también patologías relacionadas con él. Nosotros hacia el final de la cursada vamos a ver algunas situaciones donde el sistema inmune presenta un funcionamiento anormal, causando situaciones patológicas. Vamos a estudiar enfermedades autoinmunes, ¿sí? Y no solo la inmunología aborda el comportamiento fisiológico del sistema inmune, sino que también aborda a estas patologías que yo les estoy mencionando, ¿sí? Otra definición importante que tenemos que tener en cuenta es la que llamamos inmunidad. El concepto de inmunidad está relacionado con la presencia de un estado de protección. El sistema inmune nos imparte un estado de protección frente a diferentes infecciones que nos pueden provocar microorganismos, o frente a posibles alteraciones que pueden presentar nuestras células, como por ejemplo las alteraciones neoplásicas, que también son de alguna manera atacadas por el sistema inmune. Y la idea de este estado de protección es lograr que todos esos microorganismos, esas alteraciones de las células, sean eliminadas para conservar el estado de protección. ¿Quién es el encargado de que ese estado de protección se logre?
el encargado es el sistema inmunitario. Vamos a tener en ese sistema inmunitario un conjunto de órganos, tejidos, células y moléculas responsables de llevar adelante a este estado de protección. Y cada vez que el sistema inmune reconoce la presencia de algo que considera extraño para nuestro organismo, desarrolla algo que vamos a llamar una respuesta inmunitaria. La respuesta inmunitaria es un mecanismo, es una estrategia que generalmente la desarrolla el sistema inmune para tratar de eliminar a esas sustancias que se consideran extrañas o anómalas. Es una respuesta que se forma de manera global, que incluye tejidos, células y moléculas en su desarrollo. Se da de manera coordinada, donde cada componente del sistema inmune tiene su función específica, ¿sí? Y como dije, es un mecanismo que se pone en marcha siempre que los componentes del sistema inmune reconozcan la presencia de algo considerado extraño. El principio fundamental, por lo tanto, de la inmunología, de esta ciencia que estamos empezando a estudiar la clase de hoy, es la de ser un sistema de reconocimiento molecular. ¿Por qué digo esto? Porque nos vamos a encontrar a lo largo de toda la materia que siempre que el sistema inmune intente reconocer algo extraño, lo que haga sea reconocer moléculas presentes en sustancias que no son propias a nuestro organismo. El reconocimiento de lo extraño se hace a nivel molecular, ¿sí? Se reconocen lípidos, se reconocen hidratos de carbono que generalmente no están presentes en nuestras propias células, pero sí están presentes en agentes patógenos o en algunas otras moléculas que pueden ingresar desde el exterior hacia nuestro organismo o muchas veces también nos pasa que nuestras propias células sufren transformaciones, ¿sí? Y esas transformaciones sean reconocidas molecularmente y a partir de ahí el sistema inmune reconozca como algo extraño. Les doy un ejemplo. Nosotros estudiamos en la gota justamente la precipitación de cristales de ácido úrico en las articulaciones. Y si ustedes recuerdan, el sistema inmune reconocía a esos cristales como extraños. Claro, en las articulaciones es algo que no corresponde que esté presente. El ácido úrico normalmente circula en sangre y hasta la podemos encontrar de forma cristalina en la orina, pero no en las articulaciones. Por eso el sistema inmune en ese sitio reconoce molecularmente a esos cristales como algo no propio y reacciona frente a ellos. Ahí se dan cuenta lo que estoy diciendo sobre el reconocimiento molecular. Y bueno, ese reconocimiento molecular le permite al sistema inmune hacer la distinción de lo propio y lo no propio. Todo lo no propio se considera extraño. ¿Sí? Profe, la Sí. LDL también sería un caso. En el caso de las LDLs modificadas se consideran extrañas. Las glicosiladas, las oxidadas, porque ya no tienen la ApoB100 en condiciones adecuadas. Ahí se consideran como extrañas. ¿Sí? Si tuvieran a la ApoB100 en condiciones normales, no sería el caso. ¿Sí? Gracias. Bueno. Continuamos. Por lo tanto, el objetivo fundamental del sistema inmune
va a ser eliminar lo no propio, va a decir todo lo que no pertenece a este organismo se tiene que eliminar. Y dentro de lo no propio, que es reconocido por el sistema inmune, encontramos algunos antígenos o dianas exógenas que van a ser sustancias que van a ingresar a nuestro organismo desde el exterior y que por el sistema inmune van a ser reconocidos no propios porque tienen en sus estructuras moléculas que no existen en nuestro organismo. Y también tenemos dianas endógenas, sustancias propias, pero que sufren transformaciones, como las células tumorales, y a partir de sufrir transformaciones empiezan a expresar moléculas que habitualmente no estaban expresadas en la superficie de la célula, y a partir de ahí el sistema inmune las reconoce como no propios. Entonces, ¿frente a qué va a reaccionar el sistema inmune? Frente a sustancias exógenas como los microbios. Acá encontramos a las bacterias, a los virus, a los parásitos, a los hongos. Frente a los alergenos, que si bien son sustancias inocuas presentes en el medio ambiente que nos rodea, bajo determinadas circunstancias, estos alergenos terminan en algunos individuos desencadenando la activación del sistema inmune. También el ingreso de sustancias extrañas, como fragmentos de metales, astillas de madera, fragmentos de vidrio, ¿sí? Pueden ser reconocidos como extraños, porque tienen en su estructura molecular elementos que no forman parte de nuestro organismo, y frente a eso va a reaccionar el sistema inmune y lo va a reconocer como no propio. En el caso de las dianas endógenas, hablamos de las células tumorales. Yo les decía que la particularidad de las células tumorales era la de expresar en su membrana, ¿sí? Expresar en su membrana moléculas que normalmente no aparecen en la membrana de una célula normal, y eso termina desencadenando la activación del sistema inmune, porque a esas moléculas las reconoce como no propias. Ya más adelante, a lo largo del transcurso de la cursada, vamos a dar ejemplos de qué se considera no propio, ¿sí? Y vamos a ir viendo las características que tienen cada una de ellas. Bueno, vamos a ir viendo, vamos a entrar a los elementos del sistema inmune, vamos a ir viendo cuáles son los componentes del sistema inmune. Ya les aclaro que yo voy a hacer una revisión rápida, son muchos los elementos del sistema inmune. Voy a hacer una revisión rápida de ellos. ¿Por qué? Porque en las próximas clases se va a hacer una revisión mucho más precisa, dando las características de cada una de estas estructuras, células o moléculas. ¿Está? Bueno, una de las primeras estructuras que nos encontramos como componentes del sistema inmune y que fundamentalmente representa la inmunidad innata, que es un tipo de inmunidad. Yo voy a escribir la clase que viene las diferencias entre inmunidad innata e inmunidad adaptativa, pero bueno, uno de los componentes fundamentales son las barreras inmunológicas, ¿sí? Con respecto a las barreras inmunológicas, vamos a decir que representan lo primero con lo que se encuentra, sobre todo elementos exógenos. Estas barreras son fundamentalmente para impedir el ingreso de sustancias desde el exterior hacia nuestro organismo. Estas barreras tienen elementos físicos, químicos, enzimáticos y microbiológicos que se ponen en juego justamente para, más que nada, evitar la internalización de sustancias desde el exterior hacia nuestros tejidos. A veces estas barreras tienen éxito, otras veces no lo tienen, ¿sí? Entonces, ¿qué particularidades tienen las barreras? Primero, vamos a describirlas. En primer lugar, vamos a describir la piel como una de las barreras que tenemos e impide el acceso desde el exterior de elementos patógenos.
El primer componente importante de la piel es la continuidad, ¿sí? Cualquier situación que altere la continuidad de la piel, indudablemente va a hacer que perdamos a esta barrera inmunológica y le va a dar una puerta de entrada al ingreso de microorganismos que pueden, microorganismos o elementos que pueden ingresar desde el exterior. Esa continuidad está dada por un epitelio pavimentoso estratificado. Acá lo podemos ver. Ese epitelio pavimentoso estratificado está conformando lo que llamamos la epidermis de la piel, ¿sí? Vamos a encontrar un estrato basal, donde hay células ubicadas en una única hilera, conformando la estructura. Un estrato espinoso, donde ya aparecen digamos, diferentes filas de células, un estrato granuloso y el estrato córneo final. Bien, ¿qué vamos a encontrar en esa estructura de la epidermis? Vamos a encontrar células llamadas queratinocitos, sobre todo las que se encuentran en una de las capas más externas, en la capa denominada granulosa. Son células que van a tener en su citoplasma vesículas, y esas vesículas van a contener una proteína que va a ser secretada y se va a expresar en la superficie, se va a expresar, perdón, en la superficie de la piel, y que es la queratina, ¿sí? La queratina es una sustancia resistente, impermeable, que justamente va a generar una capa protectora sobre la piel, impidiendo que muchas de las sustancias que quieran intentar traspasar esta capa de la piel se encuentren impedidos por esta capa de queratina. Otra de las particularidades que tiene esa epidermis es que la capa más externa, donde están estos corneocitos, está conformado por células muertas que constantemente se están desprendiendo del estrato córneo, y ese desprendimiento o esa descaptación de los queratinocitos superficiales hace que junto con ellos también se desprendan algunos posibles microorganismos que estén adheridos, y que justamente estén adheridos a ese sitio tratando de invadir el resto de nuestra epidermis. Otro componente importante es la flora microbiana normal. La flora microbiana normal está conformada por un grupo de microorganismos que conviven con el huésped en estado normal, sin causarle enfermedad. Esta flora normal no la voy a encontrar solamente en la piel, la puedo encontrar también en diferentes epitelios mucosos. La composición, el tipo de microorganismos presentes va a ser característico según el sitio del cual estemos hablando. Tenemos, obviamente, tenemos obviamente en la piel un grupo característico de microorganismos que son quizás diferentes a los que encuentro en la zona orofaringia, a los que encuentro en la región intestinal, ¿sí? Generalmente colonizan, se unen a receptores en las superficies cutáneas y mucosas, y evitan que los microorganismos que quieren iniciar una infección puedan colonizar los epitelios. Ellos impiden que aquellos microorganismos que quieren enfermarnos colonicen los epitelios, ya que como flora normal están ocupando todos los receptores celulares presentes en esos sitios, y también están consumiendo todo
digamos, la invasión o la colonización de agentes patógenos, ya que van a producir bacteriocinas, metabolitos tóxicos, también van a consumir los nutrientes esenciales y van a competir por los receptores presentes en las células de esos tejidos. Y también van a provocar efectos indirectos, ya que su presencia produce un aumento en la producción de anticuerpos, sobre todo a nivel de las mucosas, y estimula a los fagocitos que están presentes en esos sitios, y también favorecen el aumento de la producción de interferón, que genera un estado de protección mucho mayor en la piel y en la mucosa, ¿sí? Así que esta presencia de flora normal es un componente importante justamente como un mecanismo microbiológico que presentan las barreras inmunológicas. Además, podemos mencionar que existe el sudor y la secreción de las glándulas sebáceas, que son secreciones ácidas. Eso genera un ambiente inhóspito, hostil, poco agradable para que los microorganismos se ubiquen sobre esta región. Además, podemos decir que sobre la epidermis aparecen algunos representantes de la inmunidad adaptativa, como las células TCD8 positivas, ¿sí? Estas células TCD8 positivas son células citotóxicas que pueden detectar células que están siendo infectadas por patógenos intracelulares y así eliminarlos, sobre todo porque a veces, justamente para evitar ser descubiertos, algunos microorganismos como los virus inmediatamente infectan el interior de nuestras células y de esa manera evitan ser reconocidos por receptores que tienen las células en su superficie celular. Y en esos casos, estos linfocitos TCD8 cumplen una función importante. También aparecen las células de Langerhans. Estas células de Langerhans, junto con las células dendríticas que aparecen en la dermis, son células de tipo inmaduras, pertenecen a un grupo de células que vamos a denominar células presentadoras de antígeno. En sus formas inmaduras tienen una alta capacidad de reconocer antígeno y procesarlos una vez que los reconocen, y luego de esa acción comienza el periodo de maduración de esta célula, cuando estas células, después de reconocer antígenos y de procesarlos, maduran, tienen la capacidad de abandonar los sitios donde se encuentran y utilizando los vasos linfáticos que fundamentalmente se encuentran en la dermis, se dirigen a los ganglios o órganos linfáticos secundarios, donde su función fundamental es presentar el antígeno que está presente, en este caso en la piel, a las células de la inmunidad adaptativa. Si existe la invasión de un agente patógeno, de un agente extraño, que atraviesa la epidermis y logra llegar a la dermis tiene una particularidad, tiene una importante irrigación. A través de estos vasos sanguíneos van a llegar y van a colonizar la dermis un grupo importante de células del sistema inmune. Vamos a encontrar acá células representantes de la inmunidad innata, como los macrófagos y los mastocitos. Vamos a encontrar células representantes de la inmunidad adaptativa, como los linfocitos T-helper1, T-helper2, T-helper17, las células plasmáticas, secretoras de anticuerpos, los linfocitos T con receptores gamma delta, los linfocitos NKT, que son citolíticos naturales,
y toda una serie de representantes, tanto de la inmunidad innata como de la inmunidad adaptativa, que apenas un agente extraño atraviesa la epidermis y llega a la dermis, expresan receptores que les permiten activarse y poner en juego una respuesta inmune para tratar de combatir y evitar que esa sustancia extraña siga avanzando a lo largo de nuestros tejidos. La idea es tratar de detener la invasión en este punto y eso se logra estableciendo una respuesta inflamatoria. Ya vamos a ir viendo después cómo se establece. Además, los queratinocitos tienen sensores. Esos sensores no son más que proteínas, ¿sí? Proteínas que pueden estar en la membrana, proteínas que pueden estar en la membrana citoplasmática, en la membrana de endosoma, a nivel citoplasmático, ¿sí? Acá me preguntan el origen de esas células plasmáticas que les mencioné. El origen es a partir de linfocitos B que se activaron y se diferenciaron en células plasmáticas. Ese es el origen, ¿sí? La compañera está haciendo referencia a estas células plasmáticas que le dije que pueden estar en la dermis. Bien, esos sensores, esos receptores tienen la capacidad de detectar patrones moleculares extraños, moléculas que normalmente están presentes en agentes extraños y están ausentes en nuestro organismo. Y cuando los queratinocitos los reconocen, se activan y empiezan a poner en marcha una serie de mecanismos, empiezan a liberar sustancias, entre ellas las citoquinas, interleuquina 1, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa e interleuquina 18, que como vamos a ver dentro de poco en las próximas clases, son citoquinas que van a favorecer el proceso inflamatorio. También liberan quimiosinas. Ya vamos a ir viendo que el término quimiosinas hace referencia a moléculas mensajeras que se caracterizan por favorecer la atracción hacia el sitio donde está presente el agente patógeno de neutrófilos, linfocitos efectores y linfocitos de memoria. Y también los queratinocitos van a liberar péptidos antimicrobianos como las defensinas y las catelicidinas, que son péptidos que pueden alterar la membrana de bacterias, hongos y ciertos virus, y de esa manera pueden provocar la lisis osmótica o la muerte de estos microorganismos, ¿sí? Si pasamos a ver o analizar el otro tipo de barreras que tenemos presentes en nuestro cuerpo, recuerden que en todos los sitios que toman contacto con el exterior y donde termina la piel, comienza la mucosa, ¿sí? El epitelio mucoso. En el caso de la mucosa del aparato respiratorio, del aparato digestivo y del aparato
con la continuidad del epitelio. Si bien no todos los epitelios, acá en el caso de las mucosas, son epitelios estratificados. A ver, acá me están pidiendo volver uno a esta imagen. Bueno, les decía, en el caso de los epitelios mucosos, no siempre vamos a tener epitelios estratificados, gruesos, que como estructura tenga una alta resistencia. A veces nos pasa, por ejemplo, en el epitelio intestinal, que tenemos un epitelio simple cilíndrico, pero bueno, entre las células que conforman el epitelio simple hay uniones estrechas que establecen uniones fuertes entre células contiguas, y eso justamente le da la continuidad en ese tipo de epitelio. O sea, de nuevo, mientras la continuidad, el efecto mecánico de una hilera continua de células que formen una valla o un límite que impida, perdón, el ingreso de agentes patógenos, siempre en ese contexto el epitelio mucoso va a conformar una barrera. Otro elemento importante en ese epitelio, sobre todo en el intestinal, tiene que ver con la renovación de las células. Por lo tanto, si por alguna causa algún agente extraño se adhirió a las células del epitelio mucoso, intentando invadirlo, lo que va a pasar es que como estas células tienen una vida media corta y constantemente se están desprendiendo y se están perdiendo a través de materia fecal, también se desprenden los agentes patógenos que se pudieron haber adherido. De vuelta recordamos la flora comensal, lo mismo que dije hoy sobre la flora comensal es válida en esta circunstancia. También tenemos la producción de moco. El moco es un gel viscoelástico conformado por una mucina. Esta producción de moco es particular del epitelio mucoso, así como en la piel teníamos queratina, ahora recubriendo la parte superficial de los epitelios mucosos vamos a tener mucina. Ese gel viscoelástico, adhesivo, impermeable, selectivamente impermeable, porque la verdad es que deja cruzar nutrientes, deja cruzar gases, pero impide, más que nada, el traspaso de, por ejemplo, microorganismos. Se adhiere firmemente a la parte externa, se adhiere firmemente a la parte externa del epitelio y lo impermeabiliza, ¿sí? Además, tiene una alta tasa de recambio. Eso hace que todas las sustancias que queden adheridas a ese moco sean eliminadas en poco tiempo, porque ese moco se desprende y se va renovando por por nuevas moléculas de mucinas que las van a reemplazar. Un ejemplo, en el árbol respiratorio tenemos células ciliadas. Los cilios de las células justamente tienen que barrer el moco adherido a la superficie epitelial. Generalmente lo barren hacia la zona de la orofaringe, y cuando ese moco, con todas las sustancias adheridas que ingresaron a través de la respiración, que pueden ser microorganismos, partículas de polvo, esporas de polen, de hongos, ¿sí? Bueno, cuando todo eso queda adherido, las células están en constante funcionamiento, sus cilios están en constante funcionamiento. Eso hace que el moco sea barrido hacia la zona de la orofaringe, sea volcado al
tracto digestivo, y cuando el moco con todo lo adherido llega al estómago, el ácido clorhídrico se encarga de su eliminación, ¿sí? Así que ahí ven cómo funciona este moco como un elemento protector de las mucosas de nuestros tejidos. En algunos también aparece el glucocálix. El glucocálix está formado por glucolípidos y glucoproteínas. Estos glucolípidos y glucoproteínas forman una especie de telaraña. Esa telaraña lo que hace es impedir el contacto directo de los agentes patógenos que quieran poder colonizar la superficie de la célula, ¿sí? Entonces impiden la interacción directa de patógenos con la superficie celular, y eso impide la adhesión de los agentes patógenos. A su vez, también en los epitelios nos vamos a encontrar con células especializadas, como las células de Panet, que se caracterizan por secretar sustancias como las defensinas, las catelicidinas, la lisozima, la lactoferrina. En el caso de las defensinas y catelicidinas, también lo puede hacer la lisozima. Son péptidos que tienen una acción antimicrobiana. Las defensinas y catelicidinas generalmente quedan embebidas en el moco que está adherido a la superficie epitelial, y ambas tienen como función desestructurar. Yo ya esto lo mencioné también en el caso de la piel, porque también los queratinocitos la secretan. Tienen la función de desestructurar, por ejemplo, las membranas de diversos tipos de patógenos, bacterias, hongos, algunos virus, y al desestructurar la membrana, a veces introduciendo poros por el que entra agua, producen la muerte del agente patógeno. En el caso de la lisozima, la acción característica de la lisozima es desestructurar o alterar a los peptidoglucanos que están presentes en algunas bacterias en particular. En el caso de la lactoferrina, lo que hace es secuestrar hierro, que es un nutriente fundamental que necesitan muchos de los microorganismos para poder sobrevivir en el proceso de invasión dentro de la mucosa. También la lactoferrina tiene una acción donde afecta la estructura de las membranas de esos microorganismos, lo que facilita la muerte, la destrucción. Tiene una acción inmunomoduladora, porque la lactoferrina tiene la capacidad también de activar macrófagos que están en la región, en la zona, y con esto favorecer la acción para la eliminación de los agentes patógenos. Normalmente estas sustancias se sintetizan y se secretan de modo constitutivo. ¿Con esto qué quiero decir? Están siempre presentes en el epitelio mucoso. Sin embargo, su síntesis y su secreción aumentan fundamentalmente cuando estamos frente a procesos infecciosos. En el caso de los aparatos, en el caso de los epitelios mucosos, perdón, también suele aparecer otro elemento que es la IgA secretoria. La IgA secretoria es producida por un grupo de células plasmáticas que se alojan en la lámina propia,
del epitelio. La función fundamental que tienen estas células plasmáticas asociadas al epitelio mucoso es la liberación de una inmunoglobulina, que es la IgA, que se libera en forma de dímero. Esa IgA, a través de receptores específicos presentes en las células mucosas, pueden ser transportadas hasta la luz del epitelio mucoso, y una vez que están en la luz, tienen estas regiones en sus extremos con capacidad para unir toxinas o para unir microorganismos. Al unir toxinas y microorganismos, impiden que estos actúen sobre el epitelio mucoso. En el caso de las toxinas, impide que se unan a los receptores específicos del epitelio mucoso. En el caso de la unión de bacterias, impiden que éstas colonicen el epitelio mucoso, ¿sí? Y unidas a toxinas y bacterias, permanecen en la luz intestinal, son transportadas a lo largo de la luz intestinal y terminan siendo excretadas por la materia fecal, ¿sí? Voy a leer el chat. Acá me preguntan si todo antígeno detectado genera inflamación. Sí. Vamos a ver dentro de poco por qué. Cuando estudiemos inflamación, vamos a ver por qué. Y fundamentalmente les voy a decir algo. Estas células del epitelio mucoso y los queratinocitos de la piel tienen, como ya dije en el caso de los queratinocitos, receptores que les permiten liberar citoquinas y quimiosinas proinflamatorias. Las células producen citoquinas proinflamatorias y quimiosinas cuando detectan la presencia de algo extraño. Estas citoquinas proinflamatorias y quimiosinas son las que van a desencadenar la formación de la respuesta inflamatoria. Por eso, cada vez que algo extraño intenta atravesar la piel o mucosas y son detectadas por los receptores presentes en las células epiteliales, son los queratinocitos, se estimula la formación de un foco inflamatorio. Bueno, como pueden ver, las barreras mucosas y de la piel tienen diferentes elementos que lo que buscan es evitar el ingreso de agentes patógenos, fundamentalmente desde el exterior. ¿Está? Bueno, ¿qué otros elementos importantes tenemos dentro del sistema inmune? Además de las barreras, tenemos órganos especializados del sistema inmune. Dentro de los órganos especializados están los órganos de tipo primario, donde vamos a ubicar a la médula ósea y al timo. Estos órganos están encargados de originar, producir y provocar la maduración de las células del sistema inmune. Y luego tenemos los órganos secundarios, que son los que van a permitir, fundamentalmente en el caso de los linfocitos, van a permitir que tomen contacto con las sustancias extrañas que acaban de ingresar y se produzca su diferenciación, ¿sí? En los órganos linfoides secundarios ocurre el contacto de los linfocitos con la sustancia que ha desencadenado la formación del proceso inflamatorio, con la sustancia extraña que ha ingresado a nuestro organismo. Con respecto a los órganos linfoides secundarios, podemos decir que el vaso y los ganglios son órganos más bien capsulados, y después aparecen acúmulos más o menos difusos que ya no están delimitados por una cápsula y corresponde al tejido linfoide asociado a las mucosas, ¿sí? Sobre esto vamos a hablar un poquito las próximas clases. Vamos a describir las estructuras
y vamos a hablar del funcionamiento de los órganos linfoides, tanto primario como también los secundarios. Bueno, acá aparecen sus ubicaciones y como pueden ver, en el caso de los secundarios, están dispersos a lo largo de todo nuestro organismo, sobre todo los ganglios linfáticos, ¿sí? También tenemos acúmulos difusos, como tejido linfoide asociado a la mucosa en la adenoides, en la amígdala palatina, en las placas de Peyer, en los apéndices, ¿sí? Y bueno, aparecen los primarios y los secundarios capsulados, como el vaso y los ganglios que están distribuidos a lo largo de todo nuestro organismo. Además de tejidos y órganos, el sistema inmune presenta células. La mayor parte de las células van a derivar de una célula madre pluripotencial que se genera en médula ósea. Esta célula madre pluripotencial puede dar origen a mastocitos, puede dar origen a un progenitor mieloide, que va a dar lugar a los basófilos, eosinófilos, neutrófilos, monocitos y células dendríticas, o puede dar lugar a un precursor linfoide que va a generar linfocitos natural killer, linfocitos T y linfocitos B. ¿Sí? Como pueden ver, en médula ósea, como órgano linfoide primario, se sintetizan y maduran la mayor parte de las células de nuestro sistema inmune. Si hacemos referencia a las células del sistema inmune, nos vamos a encontrar que la mayor parte de ellas están presentes en sangre, van a estar presentes en sangre como un medio de transporte hacia los tejidos donde se van a dirigir, o como un sitio donde normalmente se ubican, ¿sí? Como un lugar, digamos, donde se alojan de manera habitual. Estas células del sistema inmune que nosotros encontramos, digamos, en la sangre, se pueden subdividir en el grupo de los granulocitos, ¿sí? El grupo de los granulocitos van a ser aquellos que tengan gránulos en su citoplasma, y dentro de ellos vamos a encontrar a estos que representan a los neutrófilos en su forma de polimorfo nuclear o en su forma de núcleo con callado. Los neutrófilos son los leucocitos que predominan en sangre, están en un mayor porcentaje en sangre. Después aparecen los eosinófilos, los basófilos. Un segundo que estoy leyendo el chat. Me están preguntando algo en el chat. Me están preguntando si los macrófagos son solo los derivados de monocitos o también de granulocitos. No, los macrófagos derivan de monocitos, chicos, que pertenecen a este grupo de los agranulocitos. ¿Está? Bueno, generalmente los eosinófilos y basófilos están en muy pequeñas cantidades, pero estos valores pueden aumentar en caso de procesos inflamatorios. Por ejemplo, en infecciones parasitarias, el porcentaje de eosinófilos en sangre se incrementa, ¿sí? Si bien estos son los valores normales, en el caso de determinadas infecciones, esos valores se pueden incrementar. Me están preguntando cuál es la diferencia entre polimorfo nuclear y callado. El callado es una forma más inmadura, tiene el núcleo en forma de C, en una forma de C mayúscula, y el polimorfo nuclear
tiene al núcleo en forma de lóbulos segmentados, ¿sí? Esta es una forma inmadura. Normalmente la forma encallado es propia de la médula ósea, y cuando aparece en sangre la forma encallado, lo que indica es que la médula ósea está siendo estimulada por citoquinas y está liberando células inmaduras a la circulación sanguínea, y nos habla de un proceso inflamatorio. Bueno, con respecto a los agranulocitos, tenemos a los linfocitos, acá en este grupo, que es el segundo en predominancia en sangre. Podemos encontrar linfocitos B, linfocitos T, linfocitos natural killers, ¿sí? Pueden aparecer diferentes tipos de linfocitos en este grupo. Y los monocitos son las células que en algún momento que son liberadas desde la médula ósea hacia la sangre, y que en algún momento tienen la posibilidad de pasar a los tejidos, y cuando pasan a los tejidos se transforman en macrófagos residentes, ¿sí? Bueno, si empezamos a describir a estas células, vamos a empezar por células que representan a la inmunidad innata. Dentro del grupo de células que representan a la inmunidad innata, los más importantes son los, por lo menos en componentes como primera línea de defensa, los más importantes son los fagocitos mononucleares. Dentro del grupo de fagocitos mononucleares encontramos a los monocitos y a los residentes en tejidos llamados macrófagos. Dentro de los macrófagos que encontramos en tejidos, encontramos algunos que tienen una vida media larga y que en general son precursores del saco vitelino o del hígado fetal, y que en tejidos asumen fenotipos especiales, como por ejemplo la célula de Kupfer, que aparecen a nivel hepático, ¿sí? La función fundamental de los fagocitos es la fagocitosis de los patógenos, la internalización por emisión de pseudópodos a través de su membrana. Una vez que los fagocitan, producen la muerte, ¿sí? Tanto pueden fagocitar patógenos como células muertas, ¿sí? Una vez que los fagocitan, pueden producir la muerte por un estallido respiratorio que tiene que ver con la producción de radicales libres que van a actuar sobre la sustancia que ha sido fagocitada, o se puede producir una digestión enzimática por enzimas que están presentes en algunos gránulos que tiene en su citoplasma estos macrófagos. Por otro lado, otra de las funciones de los fagocitos es hacer la presentación de antígenos. Se comporta como una célula presentadora de antígenos, y generalmente la presentación de antígeno lo hace sobre linfocitos T efectores que migran a los tejidos periféricos en búsqueda del agente que ha desencadenado la formación del proceso inflamatorio. Además, se caracteriza por secretar muchas citoquinas. El macrófago secreta muchas moléculas mensajeras. Algunas de ellas son proinflamatorias y ayudan a la formación del foco inflamatorio, y otras son antiinflamatorias y ayudan a la finalización del foco inflamatorio una vez que el agente patógeno ha sido correctamente eliminado, ¿sí? Las siguientes células que vamos a estudiar y que vamos a analizar con más detalle cuando veamos la inmunidad innata son los polimorfonucleares, ¿sí? Los polimorfonucleares es la población más abundante en circulación sanguínea. Generalmente están implicados en la primera fase de respuesta inflamatoria, y su particularidad como granulocitos es la presencia de gránulos en su citoplasma que están, en el caso de los gránulos específicos, llenos de enzimas como la lisozima, la colagenasa y la elastasa, y en el caso de los gránulos azurófilos contienen enzimas, ¿sí?
enzimas que pueden fabricar, por ejemplo, radicales libres y sustancias microbiocidas, como son las defensinas y las catelicidinas, que yo ya les mencioné, que podían ser secretadas también por los queratinocitos y las células del epitelio, las células del epitelio mucoso, ¿sí? Las mismas que sintetiza y secreta el queratinocito y las células del epitelio mucoso, también lo liberan estos polimorfonucleares, ¿sí? Al igual que los macrófagos, vamos a van a tener la característica de ser fagocitos, de poder fagocitar al agente patógeno, y todos los contenidos de los gránulos van a actuar. Acá ustedes tienen el ejemplo. Este es el microorganismo, termina siendo fagocitado, y los gránulos específicos y los gránulos azurófilos vuelcan su contenido. También aparecen enzimas que se asocian al endosoma y fabrican radicales libres. Esto lo vamos a ver en detalle la clase que viene. Y todo esto termina siendo responsable de la eliminación del microorganismo. El mismo mecanismo que usa el macrófago usa el neutrófilo para la eliminación, ¿sí? Bueno, seguimos. Otra de las células de la inmunidad innata son las células dendríticas. Estas células dendríticas son las mismas que yo mencioné que estaban a nivel de la piel. Dentro de la célula dendrítica encontramos dos tipos. Están las convencionales y están las plasmocitoides. Las más frecuentes son las convencionales, son las que van a tener la capacidad de reconocer antígenos, procesarlos y viajar a los órganos linfoides secundarios para presentar ese antígeno a la inmunidad adaptativa. Y después, en el caso de las plasmocitoides, que están en general en menos cantidad, normalmente asociadas a las mucosas, vamos a encontrarnos con células cuya particularidad es reconocer fundamentalmente la presencia de virus, y frente a la presencia de virus liberar una sustancia que son los interferones de tipo 1, que tienen una acción en la eliminación de los virus en nuestro organismo. Estas células dendríticas, a ver, acá me están haciendo una pregunta, supongo que con respecto a los neutrófilos. Me hablan de gránulos alfa y beta. Sí, así también se los puede denominar, ¿sí? Sí, así como estás mencionando, también se los puede denominar. Bueno, continuamos. Otra de las células que aparecen son los mastocitos y los basófilos, ¿sí? Generalmente
se los nombra en conjunto porque tienen características estructurales y funcionales semejantes, pero la diferencia, por ejemplo, los mastocitos se encuentran en piel y mucosas, cercanos a vasos sanguíneos, en cambio los basófilos son leucocitos que se encuentran en sangre, ¿sí? Los dos son granulocitos, los dos contienen gránulos llenos de histamina y algunos otros mediadores que se consideran mediadores vasoactivos, y en ambos casos, en su membrana tienen receptores para unir inmunoglobulina C, como observan en la imagen inferior, y cuando las inmunoglobulinas C que se unen a los receptores de membrana terminan reconociendo agentes patógenos, tanto los mastocitos como los basófilos se activan. En el caso de los basófilos, estos son reclutados a zonas inflamatorias, o sea, pasan de la sangre hacia los tejidos, y es en los tejidos donde se activan por unión de inmunoglobulina E y a la vez por reconocimiento de las inmunoglobulina E unidas a los antígenos, ¿sí? Y fundamentalmente liberan sustancias de tipo vasoactivas. Otro tipo de células de la inmunidad innata son los eosinófilos, ¿sí? Los eosinófilos los podemos encontrar tanto circulando en sangre como también asociados a las mucosas del aparato respiratorio, digestivo y genitourinario. Generalmente pertenecen, pertenecen a la familia de los granulocitos, ¿sí? Un segundito. Voy a conectar la computadora porque se me está terminando la batería, ya seguimos. Un segundo. Ahí estamos. Un segundo. Bueno, les estaba comentando sobre los eosinófilos. Les decía que los eosinófilos eran células que pertenecen al grupo de los granulocitos. Contienen gránulos muy, muy particulares. En esos gránulos tienen sustancias tóxicas que normalmente son importantes para la eliminación de parásitos. Tienen, por ejemplo, las enzimas peroxidasas y colagenasas de los eosinófilos. Tienen proteínas tóxicas como la proteína básica mayor, la catiónica del eosinófilo y la neurotoxina, que son fundamentales más que nada para causarle la muerte a parásitos que normalmente no pueden ser destruidos por macrófagos o por neutrófilos. Normalmente se activan luego que un antígeno se una a anticuerpos, a los anticuerpos IgE. Normalmente ellos necesitan que el agente extraño esté opsonizado o marcado por inmunoglobulinas E para poder reconocerlo y de esa manera descargar el contenido de sus gránulos sobre este tipo de sustancias, sobre este tipo de patógenos, ¿sí? Bueno, además de tener en sus gránulos esas sustancias, tienen la capacidad de liberar citoquinas, quimiosinas y mediadores lipídicos que favorecen la formación de un foco inflamatorio ante la presencia de diferentes parásitos.
Finalmente, aparecen los natural killers. Los natural killers tienen un mecanismo de citotoxicidad mediado por el contenido de sus gránulos, proporcionan una primer línea de defensa, son muy activos frente a células infectadas por patógenos intracelulares y frente a células tumorales, y tienen la particularidad de que no requieren una exposición previa para sensibilizarse, están como constantemente activos y constantemente están sensando nuestras células propias para tratar de identificar células sanas, frente a las cuales no actúan, y células enfermas por tener patógenos intracelulares o presentar un proceso tumoral, frente a las cuales sí se van a eliminar, ¿sí? Frente a las cuales van a producir la citotoxicidad. Acá me dice que si puedo repetir lo de los basófilos. Un segundito, voy a volver para atrás. Lo que dije con respecto a los basófilos es que se parecen mucho a los mastocitos, la diferencia es que están en sangre, y que cuando hay pueden pasar los tejidos, se activan uniendo inmunoglobulinas E a su membrana, que a la vez unen antígenos y liberan el contenido de sus gránulos en los tejidos que contienen sustancias vasoactivas semejantes a las que tienen los mastocitos. ¿Sí? Eso fue. A ver qué pasa con el audio. Bueno. Un segundito. Voy a dejar de compartir, voy a ver qué pasa con el audio. Vamos a ver si ahí se puede escuchar mejor. Bueno. Bueno, trato de no moverme entonces, me dice que... Bien, volvemos a compartir. Un segundito, chicos. Volvemos a compartir. Bueno. Estábamos hablando de... Bueno, le respondí al compañero sobre los basófilos. Habíamos hablado de los eosinófilos y estábamos hablando de los natural killers. Lo que les voy a contar sobre los natural killers es que son células que también representan a la inmunidad innata y se caracterizan por tener capacidad para destruir tumores de maneras inespecíficas y también células infectadas por patógenos intracelulares. Como dije, en la imagen anterior les mostraba, los natural killer constantemente están censando células propias y al censar células propias lo que hacen es buscar la presencia de células en estado neoplásico o células infectadas por patógenos intracelulares, y cuando las descubren, liberan el contenido de sus gránulos. En sus gránulos tienen granzimas y perforinas, y la particularidad de las granzimas y perforinas es que pueden estimular la apoptosis de la célula tumoral o de la célula infectada por patógenos intracelulares. Tienen varios mecanismos los natural killer para reconocer la célula enferma. Yo no me voy a dedicar hoy a explicar esos mecanismos porque esto lo vamos a hablar cuando mencionemos cómo activamos al natural killers en infecciones frente a virus. Ahí me voy a detener a hablar mucho más de los natural killers, ¿sí? Y bueno, es
otra de las células importantes que vamos a estudiar a lo largo de las próximas clases. ¿Sí? Bien, siguiendo con las células que estamos estudiando, siguiendo con eso, vamos a las células que representan a la inmunidad adaptativa, ¿sí? ¿Quiénes son las células que representan a la inmunidad adaptativa? Se llaman linfocitos. Dentro de los linfocitos hay varias familias diferentes. Fundamentalmente vamos a encontrar dos grandes grupos, a los linfocitos B y a los linfocitos T, y dentro de esos grupos vamos a encontrar diferentes integrantes. En el caso de los linfocitos B, vamos a encontrar los B1, los B2 y los BZM. Quédense tranquilos porque esto lo vamos a describir en detalle cuando demos la clase de ontogenia B. La particularidad que tienen los linfocitos B es que cuando reconocen antígenos, se diferencian o se transforman en células plasmáticas y su función fundamental es la de secretar anticuerpos. Siempre que hablemos de la presencia de anticuerpos en nuestro organismo, hay un linfocito B que se ha diferenciado en célula plasmática y es el responsable de la secreción de esos anticuerpos. En el caso de los linfocitos T, que es el otro grupo de linfocitos, vamos a encontrar fundamentalmente dos grandes familias que se van a diferenciar según cuál es la proteína que tienen ubicado en su membrana. Están los T que tienen en su membrana la proteína CD4, como ustedes lo ven ahí. En este grupo encontramos a los linfocitos T que vamos a denominar T helpers o colaboradores, ¿sí? Y tenemos a otro gran grupo que tienen en su membrana a la proteína CD8, como lo pueden ver acá, y en ese grupo vamos a tener a los citotóxicos. ¿Cuál es la diferencia entre los helpers y los citotóxicos? Los helpers ejercen su función liberando moléculas mensajeras. Ellos se especializan en liberar moléculas mensajeras. Y a través de la liberación de moléculas mensajeras lo que hacen es activar linfocitos B, activar macrófagos, activar neutrófilos, favorecer la formación del foco inflamatorio, ¿sí? En el caso de los citotóxicos, como su nombre lo indica, son tóxicos para células. ¿Y tóxicos en qué sentido? Porque pueden causar la muerte por apoptosis de células en particular. Obviamente no van a causar la muerte de cualquier célula. Son activos, al igual que los natural killers, frente a células tumorales y a células infectadas con patógenos de tipo intracelular. El mecanismo por los cuales los citotóxicos causan la muerte de células lo vamos a estudiar en detalle en alguna clase posterior, pero es un mecanismo muy, muy parecido a el que usan también los natural killers. Acá me están preguntando a través del chat si en los centros germinativos de los ganglios tenemos linfocitos B que se tornan en plasmocitos o solamente así se llaman así los plasmáticos. A ver, para la persona que me está preguntando por el chat, cuando demos ontogenia B te voy a explicar todo el proceso de diferenciación y te comento que los plasmocitos es un estadio de diferenciación de los linfocitos B antes de transformarse en una célula plasmática, ¿sí? Es un estadio de diferenciación. Lo vamos a ver en detalle cuando veamos ontogenia B. Bien,
además de estos grandes grupos, que son los más importantes dentro de la familia de los linfocitos, aparecen otros en cantidades menores. Los T reguladores, acá pueden aparecer algunos que son CD4 y otros que son CD8, son de la familia T, eso sí, pero tienen una función fundamental. Se generan destinados a regular la actividad de los linfocitos T. ¿Y por qué tienen que regular la actividad o suprimir la función de los linfocitos T? Porque muchas veces los linfocitos T, cuando actúan, lo hacen de manera desmedida, y en esas situaciones, además de actuar y tratar de eliminar a un agente extraño, lo que ocurre es que pueden terminar destruyendo células propias. Entonces, para evitar eso y para mantener la tolerancia a lo propio, existen los T reguladores que regulan, modulan, suprimen la actividad de los linfocitos T. Otro grupo de linfocitos T son los citolíticos naturales, llamados NK. Por favor, no confundir estos con los natural killers, porque los natural killers pertenecen a la inmunidad innata y estos pertenecen a la inmunidad adaptativa. Estos linfocitos T, NK, tienen diferentes tipos de actividades, pueden suprimir o activar respuestas innatas y respuestas adaptativas, y ya después, cuando hablemos de ontogenia T, les voy a especificar cómo se generan cada uno de estos linfocitos, y también les voy a especificar su acción y en qué circunstancias tienen importancia. Finalmente aparecen los que tienen TCR gamma delta, que cumplen funciones cooperadoras y citotóxicas asociados a la inmunidad innata, porque normalmente los encontramos alojados en las mucosas, ¿sí? Y también les voy a contar más adelante cómo se generan y cuál es la actividad específica de los T con receptores gamma delta. Hoy simplemente quería hacer una presentación de ellos, ¿sí? Como pueden ver, hicimos un breve repaso de todas las células importantes, tanto de la inmunidad innata como la inmunidad adaptativa, que vamos a usar a partir de las próximas clases. Y lo que nos faltaría mencionar para completar la descripción del sistema inmune son las moléculas o proteínas específicas que forman parte del sistema inmune. ¿Para qué usamos las moléculas del sistema inmune? Lo usamos para dos cuestiones: para la comunicación entre células y para el reconocimiento de patógenos, ¿sí? Estas son las funciones específicas que tienen las moléculas o las proteínas que forman parte del sistema inmune. Cuando hablamos de comunicación entre célula, ¿sí? Cuando hablamos de comunicación entre célula, podemos encontrarnos con moléculas que van a permitir una comunicación de tipo contacto celular. Acá tenemos moléculas traductoras de información. Vamos a encontrar moléculas que establecen una comunicación yuxtácrina. Si ustedes recuerdan qué significaba una comunicación yuxtácrina, es el tipo de comunicación que van a hacer estas moléculas traductoras. Pero también, cuando hablamos de la comunicación se puede dar por la unión, por contacto de proteínas, que son proteínas de adhesión. Ahora bien, no solo vamos a tener una comunicación a través de moléculas de membrana, que son las primeras, las que permiten un contacto celular, sino que también podemos tener una comunicación por mediadores solubles. Los mediadores solubles van a establecer comunicaciones endocrinas, parácrinas, autócrinas, que de alguna manera van a permitir que las diferentes células o los diferentes integrantes del sistema inmune establezcan entre ellos una información que va a ayudar a la eliminación del agente patógeno.
Entre los mediadores solubles que podemos tener para establecer este tipo de comunicación, aparecen las proteínas de fase aguda, las citoquinas y las proteínas del complemento. ¿Sí? Bueno, cuando hablamos de moléculas traductoras de la información, en realidad estamos haciendo referencia a moléculas donde su función fundamental es reconocer antígenos y comunicar al resto del sistema inmune de la presencia de esa sustancia extraña. Esa es la función que tienen las moléculas traductoras de la información. En este grupo de moléculas encontramos proteínas receptoras de membrana que se van a encargar de hacer el reconocimiento de antígenos y de que el resto del sistema inmune se entere de ese reconocimiento. Dentro de las proteínas receptoras de membrana tenemos las que reconocen antígeno de manera inespecífica, que están presentes en las células de la inmunidad innata, como son, por ejemplo, los receptores RRP. Y están las proteínas que reconocen antígenos de manera específica, y son los que tienen en su membrana las células de la inmunidad adaptativa, los linfocitos, y acá encontramos al TCR, o receptor de la célula T, y al BCR, o receptor de la célula B. Además de proteínas receptoras de membrana que pueden identificar antígenos, tenemos unas proteínas solubles que van a estar presentes en líquidos biológicos, pueden estar en sangre, pueden estar en líquido intercelular, que pueden reconocer de manera inespecífica a los antígenos, como el complemento y las proteínas de fase aguda, que representan a receptores solubles de la inmunidad innata, o que pueden reconocer de manera específica al antígeno, y acá tenemos los anticuerpos que representan a la inmunidad adaptativa. Además de las moléculas traductoras de señales, hablé de moléculas de adhesión. Si lo recuerdan, yo dije que las que permitían una comunicación por un contacto celular estaban moléculas traductoras de señales, algunas las acabo de nombrar, como proteínas de membrana, y otras las acabo de nombrar como mediadores solubles. ¿Sí? En cuanto a las moléculas de adhesión, aparecen las selectinas, las integrinas, las moléculas de la superfamilia de las inmunoglobulinas, las caderinas y las proteínas de matriz extracelular. Estas tienen varias funciones biológicas, como pueden ver acá arriba. Participan en la reparación de tejido, en la diferenciación, en el crecimiento. A nosotros nos van a interesar la interacción de estas proteínas con sus ligandos, que van a permitir la extravasación de células del sistema inmune a tejidos u órganos. Van a permitir el pasaje de células desde la sangre a los tejidos para cumplir sus funciones dentro de los tejidos. Ahí nos van a interesar las moléculas de adhesión. ¿Sí? Bien. Yo estuve hablando de mediadores solubles, de mediadores que pueden reconocer antígenos, ¿sí? Y comunicar la presencia de estos antígenos. Y hablé de proteínas de fase aguda. Les cuento que las proteínas de fase aguda son proteínas que en general se sintetizan en el hígado, son volcadas al plasma y aumentan muchas de ellas su formación
en presencia de un proceso inflamatorio, en presencia de algo extraño. Además de servir como algunas de ellas, además de servir para marcar antígenos extraños, otras tienen funciones fundamentales que también son importantes durante el proceso inflamatorio. El hígado sintetiza en mayor cantidad aquellas que tienen una función durante el proceso inflamatorio cuando el hígado es estimulado por citoquinas liberadas por macrófagos que le indican al hígado que estamos frente a un proceso inflamatorio. ¿Cuáles son las proteínas de fase aguda que aumentan su síntesis hepática frente a un proceso inflamatorio? Las que vamos a llamar reactantes de fase aguda positivos. La proteína C reactiva, la proteína sérica amiloide, que son sustancias que reconocen agentes patógenos y los pueden marcar, la alfa-1 antitripsina, que lo que puede hacer es inactivar proteasas que pueden secretar sobre nuestros tejidos los macrófagos y los neutrófilos para evitar que esas proteasas produzcan daño sobre nuestros tejidos. El fibrinógeno, que actuaría sobre el endotelio vascular, aumentando la expresión de moléculas de adhesión. La ceruloplasmina, que es una sustancia antioxidante, por si los macrófagos y los neutrófilos liberan el contenido de sus gránulos que tienen radicales libres sobre nuestros tejidos, porque el agente patógeno no puede ser fagocitado, por ejemplo. Bueno, la ceruloplasmina evitaría un estrés oxidativo sobre nuestras propias células. O sea, además de que las proteínas de fase aguda pueden reconocer patógenos, algunas de ellas tienen otras funciones en el proceso inflamatorio y nos sirven desde el laboratorio, por ejemplo. En el laboratorio medimos la presencia de proteína C reactiva y un aumento en la cantidad de proteína C reactiva es indicativo, por ejemplo, de la presencia de un proceso inflamatorio porque el hígado lo está sintetizando en mayor cantidad. ¿Sí? Hablamos de reactantes de fase aguda positivas, aquellas sustancias que aumentan en sangre en presencia de un proceso inflamatorio, las podemos medir en el laboratorio, y de esa manera podemos decir que hay un proceso inflamatorio presente en el organismo de una persona, y llamamos reactantes de fase aguda negativas a algunas proteínas que el hígado disminuye en su síntesis frente a un proceso inflamatorio, y también midiendo la disminución de estas proteínas podemos inferir que estamos frente a un proceso inflamatorio. ¿Sí? Pueden ver que son bastante útiles estas proteínas de fase aguda. Bueno, otro de los mediadores solubles que aparecen y son importantes para más que nada la comunicación dentro del proceso inflamatorio son las citoquinas también llamadas interleuquinas. Son proteínas de bajo peso molecular, sintetizadas por diferentes tipos de células y que pueden establecer comunicaciones autócrinas, parácrinas y endócrinas durante el proceso de inflamatorio. Estas citoquinas no solamente van a regular la inflamación, también aparecen regulando o coordinando la diferenciación y maduración celular durante los procesos de ontogenia, o sea que también durante las ontogenias se fabrican citoquinas para regular ese proceso. También son importantes en la reparación tisular,
posterior a un proceso inflamatorio en la reparación de tejidos. Son importantes en direccionar hacia qué tipo de células se debe diferenciar durante la hematopoiesis, por ejemplo, una célula madre pluripotencial o un precursor mieloide o linfoide, y también están involucrados en procesos de apoptosis de células enfermas. ¿Sí? Como pueden ver, se liberan de diferentes tejidos y a través de interacciones autócrinas, parácrinas o endocrinas, modulan la actividad de otras células. Dentro de los mediadores solubles, también debemos mencionar al complemento. Al complemento lo vamos a describir como conformado por proteínas plasmáticas producidas fundamentalmente por el hígado. En general son proteínas que circulan inactivas o como simógenos, y ante la presencia de un proceso inflamatorio, ante la presencia de algo extraño, se pueden activar por diferentes vías, ya vamos a estudiar después, y tienen como funciones la posibilidad de opsonizar o marcar antígenos. También pueden promover el reclutamiento de fagocitos a una zona infecciosa para que vengan a fagocitar y así eliminar a esos agentes patógenos. Y finalmente, también pueden, por ellas mismas, estas proteínas, generar un poro lítico sobre la superficie de algunos patógenos en particular, y de esa manera matar directamente o provocar la muerte de ese agente patógeno. No me voy a extender en explicar cómo funciona el complemento, porque tenemos una clase entera de complemento donde lo voy a explicar, ¿sí? Acá me preguntan si el complemento tiene una función similar a los anticuerpos. Sí, la diferencia es que el complemento es un poco más inespecífico en el reconocimiento de sustancias extrañas. Sin embargo, los anticuerpos tienen una especificidad en el reconocimiento de antígenos. Reconocen determinados antígenos, en particular los anticuerpos. Esa sería la diferencia. Y ya que mencionaron a los anticuerpos son el último grupo de proteínas solubles de importancia dentro del sistema inmune. Estos anticuerpos van a ser proteínas que se van a unir, como dije, específicamente a una molécula, que puede ser una molécula soluble o una molécula particulada. Normalmente vamos a usar el término antígeno para describir a la molécula que es reconocida por el anticuerpo, y la función, obviamente, de los anticuerpos va a ser opsonizar o marcar a esos antígenos. ¿Qué va a ser un antígeno? Un antígeno va a ser cualquier molécula que puede ser reconocida y unida por un anticuerpo, y que generalmente induce la producción de estos anticuerpos por parte del hospedador, ¿sí? Normalmente los antígenos son los que activan a los linfocitos B, hacen que se transformen en células plasmáticas secretoras de anticuerpos, y bueno, una vez que esos anticuerpos están en líquidos biológicos, cuando vuelven a reconocer a esos antígenos, los marcan y le indican al resto del sistema inmune la presencia de esa sustancia extraña que nosotros vamos a denominar antígeno. Bueno, chicos, la verdad, esto recién empieza. Lo único que quise hacer durante la clase de hoy fue describirles todos los elementos que conforman al sistema inmunológico, describirles los tejidos, las barreras, las células y las proteínas solubles o proteínas de membrana que tienen funcionalidad
dentro del sistema inmunológico. Lo que vamos a hacer a partir de ahora, en las próximas clases, es empezar a abordar estructuras especiales, mecanismos especiales del sistema inmune y describirlo de una manera un poco más específica. ¿Sí? La clase que viene vamos a abordar a la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa, la vamos a describir, vamos a expresar su funcionamiento y vamos a describir también cómo están conformados los órganos o tejidos linfoides y cuál es su funcionalidad. ¿Sí? Más adelante, en próximas clases, vamos a usar a la inmunidad innata para generar una respuesta inflamatoria. Vamos a generar la inmunidad adaptativa para reforzar la respuesta inflamatoria de la inmunidad innata. Y vamos a hablar de cómo actúan los órganos y tejidos linfoides en diferentes circunstancias. Como pueden ver, mucho de lo que dije hoy y de lo que diga la clase que viene se va a volver a usar o se va a volver a repetir en próximas clases. ¿Está? Bueno, quiero saber si tienen alguna otra pregunta. Hoy más que nada fue una presentación de lo que vamos a ir viendo en las próximas clases y ya sí, a partir de las próximas clases voy a ir indicando qué capítulos de libros tienen que leer para cada uno de los temas que vamos a ir desarrollando. Si quieren, para la clase que viene, ¿sí? Si quieren, para la clase que viene, pueden empezar a leer sobre inmunidad innata e inmunidad adaptativa, que se observan el índice de los libros. Generalmente los primeros 2 o 3 capítulos hacen referencia a la inmunidad innata y a la inmunidad adaptativa, que es un poco lo que vamos a trabajar la próxima clase. ¿Está? Bien, ¿tienen alguna pregunta para hacer? ¿Algo que quieran que yo vuelva a repetir? Bueno, si no hay más preguntas, los despido y los espero en la segunda clase de esta semana. ¿Cuándo voy a subir el Power? Hoy ya les voy a subir el Power para que lo tengan, ¿sí? Se lo subo hoy. Bueno, nos vemos la próxima clase, chicos. Chao, profe. Hasta luego. Chau, chau. Chao, chao, profe. Gracias.